Sean bienvenidos a la lección número 2 de mantenimiento. Vamos a comenzar ahora sí con la parte técnica, lo anterior eran conceptos. No podemos arreglar una computadora sin saber realmente qué son las computadoras y cómo se clasifican. Una computadora, que es un conjunto de dispositivos electrónicos, se clasifica de acuerdo a su forma y tamaño en PC, en laptop, en netbook y en all-in-one. Aunque las tablets, los smartphones, también son considerados computadoras, digamos que este tipo de mantenimiento que vamos a ver no está enfocado en ellos. En el caso de las cuatro que acabo de mencionar, sí, porque es lo mismo. Dice, aunque el funcionamiento de sus componentes es el mismo, muchas veces cambia el tamaño, por ejemplo, de la memoria RAM, del disco duro, pues no son iguales. Bueno, entonces la primera diapositiva, clasificación de computadoras, ¿sale? Para que no haya problema. La segunda diapositiva, PC. Una PC pues, es una computadora personal, o el término personal computer. Se distingue porque, pues bueno, ustedes tienen las cuatro partes que forman a lo que conocemos como arquitectura básica por separado. Tienen el teclado, el mouse, la pantalla y el CPU por separado. Entonces, como ustedes lo tienen por separado, a eso es cuando nosotros nos referimos con la parte de una PC, cuando tiene CPU, pantalla, teclado y mouse. Esa es el primer tipo, creo que es la mayoría la que conoce. Tenemos laptop. Una laptop es una computadora que se llama portátil, o se conoce como portátil, pero en realidad, bueno, tiene una característica. Tiene los mismos cuatro elementos, pantalla, teclado, mouse, CPU, lo mismo, solo que lo tiene en un solo espacio. Tiene la capacidad de trabajar con una batería sin estar conectada a la luz por un determinado tiempo. Las laptops se llaman así, o se les va a llamar laptops cuando tengan un tamaño mayor a 14 pulgadas, porque hay otras que se llaman mini laptops o netbooks, que es la siguiente clasificación, y son lo mismo, nada más que el tamaño de estas son más pequeñas. Generalmente estas obviamente tienen un tamaño de 7 a 10 pulgadas máximo, a 11 incluso. Entonces, su nombre técnico es netbook. Muchos dicen, tengo una mini laptop. No, bueno, se llama netbook. La verdad es lo peor que pueden comprar. La mayoría tienen una capacidad muy limitada de componentes. La mayoría. Por eso son muy baratas. Algunas son muy buenas, ¿eh? Algunas pueden costar 20,000 pesos, sí, lo sé. Pero son la gran minoría. Casi todas son muy malas. Yo no la compraría ni para entrar al internet a revisar el Facebook. Porque si la mía se vuelve lenta, imagínense una de estas. No, bueno. Y tenemos en cuarto lugar las all-in-one. Esto es lo que hoy en día, pues realmente se encuentra casi en todos lados. Una all-in-one es la traducción del inglés todo en uno. Generalmente el CPU y la pantalla comparten el mismo espacio físico. Tenemos el teclado y el mouse. Y bueno, alrededor de la pantalla tienen los puertos USB, las bocinas y todo lo demás. Entonces, una all-in-one. Cuando les pregunten, oye, ¿me puedes arreglar mi computadora? Lo primero que tendrían que preguntar, ¿qué tipo de computadora es? Me han dicho a mis amigos, una que no tiene CPU, y tú te quedas así como que, todas tienen CPU. No, esta nada más es la pantalla. Bueno, el CPU viene en la pantalla. ¿Sí? Cuando van a comprar una pieza para algo, a veces tienen que especificar si es para netbook, para laptop, para PC, para all-in-one. Y si no saben ustedes definir eso, pues no va a tener sentido. Entonces, siguen en la misma presentación que hacíamos de los conceptos básicos. Llevaban las del mantenimiento, se habían quedado en diagnóstico y le van a agregar 4 diapositivas más, que son las de PC, que son, bueno, 5, perdón, tipos de computadoras. Una después para PC, una para laptop, una para netbook y una para all-in-one. Entonces, yo creo que no hay tanto problema en esa identificación. Espero que entiendan que la diferencia básica solo es el diseño. Hay algo que se llama, eh, pues, tipo de mantenimiento basado en. Cuando ustedes hablan de tipo de mantenimiento, las computadoras están divididas en dos partes. En la parte física, hardware, y en la parte lógica. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, el tipo de mantenimiento puede ser que sea una falla del hardware. Hardware, parte física. Todo lo que pueden tocar es el hardware, o sea, el teclado, la impresora, el procesador, eso es el hardware. Entonces, por ejemplo, si falla el disco duro, falla el hardware. Si no carga Windows, falla el software. Si ya no se mueve el mouse, puede ser el hardware o puede ser el software. A lo mejor el controlador, el driver, es el que no sirve.
Entonces, ese sería el detalle, ¿sale? Para poder trabajar, una parte muy importante es entender la diferencia entre hardware y software. Hardware, hardware se refiere a la parte física. Software se refiere a los programas. Entonces, cuando nosotros hablamos de hardware, son todo lo que podemos tocar. Cuando hablamos de software, es todo lo que no podemos tocar. Los programas no los podemos tocar. Tocamos la pantalla o tocamos otra cosa, pero no los programas. Entonces, nosotros nos vamos a dividir esta unidad de aprendizaje, en una parte para el hardware y una parte para el software. En la parte del hardware, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a aprender cuáles son todas las partes de la computadora, todas, absolutamente todas, y cómo funcionan. Y después vamos a ver la parte del software, cómo funcionan los sistemas operativos, los programas como Office, como Photoshop, como un juego, cómo se instalan, cómo se desinstalan, cómo se configuran. Entonces, van a poder aprender de ambos elementos. El objetivo sería que al final de esta materia ustedes tengan la capacidad de ir a comprar parte por parte del hardware, todo lo que requieren para armar una computadora de tipo PC o de tipo all-in-one, parte por parte, la puedan ensamblar manualmente y después tengan la capacidad de instalar el software para que funcione. Eso es lo que tendríamos que checar. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a tener a continuación esta parte que sería importante. Ustedes, para poder trabajar, van a tener que empezar por entender qué es el CPU. CPU son las siglas de Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento. Cuando hablamos del CPU, estamos hablando generalmente en una PC de la caja que tiene todos los componentes, pero ya cuando son muy técnicos, muchos hablan del CPU como el microprocesador. Entonces dicen el procesador o el CPU. Eso no es tan común en México, sí se puede, pero no es tan común. En otros países es más común. Para nosotros, cuando hablemos del CPU, de la unidad central de procesos, vamos a hablar de la caja negra que tenemos, al lado de la pantalla, del teclado, del mouse, cuando es una PC. ¿Sale? Y es importante aclarar, aunque pueden variar en forma y tamaño, los CPUs deben de tener los siguientes complementos. Entonces, esto es una diapositiva, esto que está acá, ya saben, lo complementan con una imagen de un CPU. Y acá vamos a hacer otra diapositiva, que son las partes del CPU. Bueno, pues lo más importante para empezar y con lo que vamos a estar trabajando es qué partes forman a un CPU. En general, no nada más puede ser para la PC, puede ser para la all-in-one, puede ser para la laptop incluso. Entonces, el número uno es el gabinete. El gabinete se refiere a la carcasa metálica, a lo que nosotros llamamos CPU, que es en realidad una lámina donde almacenamos y protegemos. Pero no se preocupen porque nosotros lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver cada una de estas partes, ahorita solamente estamos mencionando. Necesitamos una fuente de poder. La fuente de poder, por ejemplo, trae su cable de poder. Muchas veces el problema, les vuelvo a repetir, es que ni tan siquiera sabemos qué es o cómo funciona. Y así van, por ejemplo, a la plaza de la computación. ¿Me das un cable negro de esos que se conectan a la luz? Y el de la plaza de la computación, no, pues déjame, de aquí soy. Voy a venderle ahí esto que viene gratis, por cierto, en la mayoría. Se lo voy a vender a este. Y luego, pues, cuando le venda la fuente a otro, le voy a dar la fuente sin cable porque pues ni sabe qué debe de traer. Y así se los llevan, aunque no lo crean. Tenemos la tarjeta madre, una herramienta básica en una computadora. El microprocesador, que es el cerebro, que es la base de todo lo que hacemos y de todo lo que hablamos. Tenemos la memoria RAM, tenemos el disco duro, tenemos las unidades ópticas, el lector de memorias, los bus de datos y los ventiladores. Esto que tenemos aquí puede variar mucho en diferentes cosas. Puede variar en lo que es tamaño, en lo que es marca, en lo que es modelo, en lo que es la capacidad. El gabinete lo vamos a ver en la siguiente sesión. Lo mismo hay uno de 300 pesos que hay uno de 3,000. El microprocesador, lo mismo hay uno de 800 que uno de 100,000. ¿Por qué? ¿Para qué? En las siguientes clases iremos viendo cada una de esas partes
Y en este caso empezaremos obviamente entendiendo qué es, así en esa lista conforme van, las vamos a ir viendo, qué es, qué hace, qué pasa si deja de servir, cómo saber si es bueno, cómo saber si es malo, saber si la marca es importante, por ejemplo, en el caso del micro, pues es una lucha siempre constante entre aquellos que aman a Intel, yo entre ellos, y aquellos que aman a AMD. No, los AMD son mejor, no, los Intel son mejor, no, pero yo lo uso para esto y es un show. Entonces, muchas veces la mayoría de las personas aman a las marcas. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos hablar de las computadoras HP, como si no hubiera otras en el mundo, ¿no? Pero todas hablan de HP. No, no tiene nada que ver que sea HP. ¿Cómo no? Son mejores. Yo no me compraría una HP, les soy honesto. Yo no me compraría una HP. De hecho, mi computadora es Samsung. Yo no me compraría una HP, pero hay personas que están tan casadas con la marca porque la mercadotecnia los envolvió que están en ese punto. Entonces, la marca será importante. En los procesadores siempre debatimos con eso. Pero, por ejemplo, en los discos duros que hay como 15 marcas, pues, ¿cuál compras? ¿Compro el Seagate o compro el Toshiba o compro el Kingston o cuál compro? Entonces, por ejemplo, en el procesador la lucha es entre dos. Pero, por ejemplo, su teléfono trae un procesador, un microprocesador. La mayoría no sabe si es Qualcomm o es MediaTek. O sea, imagínense, ahí no les importa, pero cuando estamos hablando de una computadora, ahí ya empiezan a analizar si es Intel o si es AMD. Todo eso lo vamos a ir viendo paso por paso, todo eso. A partir de la siguiente clase que comenzaremos con el gabinete y seguiremos después con la fuente de poder y después con la tarjeta madre, básicamente dedicaremos una clase a cada uno de estos, no a todos, algunos les dedicaremos menos tiempo, pero básicamente la mayoría de ellos, básicamente van a requerir de una clase completa para explicarse. Entonces, es importante que entiendan, cualquier computadora, si es laptop, si es all-in-one, si es PC, tiene un gabinete. En algunos casos, pues no le llaman gabinete, a lo mejor le llaman chasis. Ajá. Que todos estos elementos tienen un procesador. Algunos le llaman microprocesador, algunos otros le llaman procesador. Pero al final del día, pues todos lo tienen. Ajá. Entonces, pasa mucho que la mayoría de las personas, y por eso quiero que lo entiendan, con eso terminamos esta sesión, nosotros no estamos en esta materia para aprender a cambiar piezas. De verdad que eso lo hace cualquiera. Estamos en esta materia para aprender cómo funcionan, qué hacen, cómo saber que no lo están haciendo bien, cómo identificar que puede hacerlo mejor y cómo poder comprar uno de acuerdo a lo que necesito. Porque hay algunos que incluso son así, así tal cual literalmente. Se llevan el disco duro y le dicen al de la plaza de la computación, quiero uno de estos. O sea, eso de verdad, aunque ustedes no lo crean, es decirle, róbame, extorsióname, véndeme lo que sea, no tengo ni idea. Pues si estoy pidiendo uno de estos, así estoy. Entonces, en esta materia les voy a explicar los conceptos de todos y cada uno de ellos. ¿Sale pues? Bueno, nos veremos en la siguiente sesión para comenzar con las partes. Empezaremos con gabinete y con fuente de poder. En nuestra primera sesión trabajaremos más por ahí con la fuente que con el gabinete. Nos vemos la siguiente.